Cumpliendo ese mandato de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén. Marcos 16:16 dice, a ver, repitámoslo todo. Amén. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esa es la primera letra del Evangelio. O sea, el principio del Evangelio es obedecer al mandato de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nadie puede llegar a tener esta relación con el Señor o estar dentro de su reino si no obedece este primer principio del Evangelio. Amén. Arrepentirse, creer en el Evangelio, bautizarse para el perdón de los pecados. Amén. Sin eso no hay entrada en el reino de los cielos. Ese es lo que dejó el Señor Jesucristo como su principal ordenanza. Y las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo no están para discutirlas, ¿verdad? Amén, amén. Como las leyes en un país. No es para discutir, es para cumplirlas. Otros dicen, ¿para qué se hicieron las leyes? Para violar las leyes, dice, para violarlas. Dice. No es cierto. Las leyes están para cumplirlas. Y dice que las leyes están, el Pablo les dice a uno de las iglesias, les dice que las leyes están puestas para castigar a los malhechores. Amén. No así los siervos de Dios o la iglesia del Señor que obedece al Señor. Sí. Y si obedecemos a la ley suprema, que es la que ha dado el Señor Jesucristo, no hay ley que nos toque. Amén. No hay ley que nos vaya a afectar. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Amén. Porque una familia ha decidido bautizarse en su nombre, como la familia de Lidia. Amén. ¿Recuerdan aquella mujer que aceptó y toda su familia fue bautizada? Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 14. Amén. Y también más adelante, cuando el carcelero de Filipo, él y toda su familia se bautizó. Hoy en esta ocasión, como hemos dicho, ¿verdad, hermano? Que la iglesia tiene que estar viviendo ese libro. El libro de los Hechos no ha terminado. Dice, se le dice ahí, si usted lee arriba, dice Hechos de los Apóstoles. Pero quiero decirle que no se le debería llamar así, sino los hechos del Espíritu Santo o los hechos del Señor Jesucristo en su iglesia. Amén. Y eso no ha pasado, no ha terminado, sigue vigente para que la iglesia esté viviendo ese actuar en el Espíritu Santo. Amén. Entonces la iglesia está viviendo, tiene que estar viviendo esos principios también. Amén. Lamentablemente que las iglesias que hoy se proclaman iglesias, ya se les olvidó eso. Y ya cambiaron el mandato del Señor Jesucristo por decir, el bautismo, eso si lo quieres hacer bien, si no, no, tranquilo, no hay necesidad. El bautismo, dice, no es para salvación. Ajá. ¿Y qué dice primero Pedro 3:21? ¿Qué dice primero 3:21? El bautismo que corresponde a esto ahora nos. Pero muchos que no sabían leer a esa conjunción, así es, profesora, nos es un pronombre. Dice que dice nos, le quitaron la S. Y leen entonces. No. Le quitaron la S y entonces ellos dicen, el bautismo corresponde a eso, ahora no salva. Y le quitaron la S. Y entonces dicen que no salva. Cuando la palabra nos es propiedad, es que sí salva. En otras versiones la podemos leer. Porque eso del lenguaje español, con eso del nos, vosotros, sois, y todas esas partes, como hablan los españoles, ¿verdad? Como las traducciones fueron escritas, pues primero en latín, después a nuestro español, y entonces todavía quedaron en algunas Biblias esas expresiones españolas, ¿verdad? Pero ya hay traducciones ahora que están actualizadas a nuestro lenguaje popular, que podemos decir vos, en vez de decir vosotros. ¿Verdad que hasta se suena raro que yo les haya dicho, vosotros, ¿cómo amaneciste hoy? Buenos días a vosotros, ¿verdad que sí es raro, verdad? Y dice, está hablando como español, porque los españoles muchos usan esa palabra, esa S. Nosotros decimos así, ¿verdad? Hablamos en nuestra habla popular nicaragüense. Usted sabe cómo hablamos los nicaragüenses, ¿verdad? Bueno, hermano Francisco dice, ustedes tienen un lenguaje raro, es que ellos traen su lenguaje. ¿Cómo? San Juan, capítulo 3, versículo 5. O lo vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Amén, hermano. ¿Por qué no hacen como es? Porque aquellos no hacen lo que dice la Biblia.
cuando ustedes miran a alguien, ¿por qué hacen esto? ¿De dónde están sacando eso de las danzarinas? A ver, no existe en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo Testamento, que hubieran escuelas de danza. No había, ni de danzarinas, ni nada de lo que. Si alguien hubiera hecho en aquel tiempo algo como eso, todo un montón de danzarinas hubieran caído muertos. Porque no se entraba a hacer locuras en el templo. Allá cuando estaba el tabernáculo, ahí no se hacían locuras. Todo lo que se iba a hacer ahí estaba escrito. Vas a hacer así, vas a hacer de esa manera. Estaba escrito. Nadie podía andar inventando algo ahí. Amén. Por eso en cierta ocasión recuerden que cuando se trasladó el arca del pacto y la trasladaron de la manera incorrecta, que no eran los levitas, cayó muerto Pérez Usa. Amén. Amén. Y así sucesivamente. Se tiene que hacer todo lo que vayamos a hacer, vamos a hacerlo como dice la Escritura. Este es el manual. Entonces, ¿qué dice? ¿Por qué ustedes hacen esto y no? Bueno, aquí está lo que nosotros dice la Biblia que hagamos. Si vemos otras cosas, eso lo han inventado, pero eso no está en la Biblia. ¿Amén, hermano? Amén, amén. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque aquí dice la Biblia. ¿Por qué no hacen esto? Porque la Biblia lo prohíbe. Aquí dice la Biblia que no se debe de hacer. Amén. Amén. Y todo sucesivamente. Por supuesto que estamos en un estado de aprendizaje. Poco a poco, nadie cambia de un día para otro. Esto es un proceso. Amén. Yo ya tengo 43 años, voy sobre los 44 años de estar en el Señor y todavía estoy aprendiendo. Amén. Gloria a Dios. Entonces imagínense ustedes que están comenzando. Hay mucho que aprender. Pero esto es un proceso. Pero es bonito. En esto uno aprende mucho pidiéndole al Señor. Si alguien es falto de sabiduría, pídele al Señor y va a ver cómo se la da. Amén. Eso es maravilloso. Gloria a Dios. Gloria. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, que significa maestro. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hasta ahí nomás. Gloria al Señor. Dígame la hora, por favor. Me dicen la hora. Porque posiblemente quiero. Principal entre los judíos, era un maestro de la ley, Nicodemo. Y este hombre y los compañeros de él se habían dado cuenta que Jesús había venido desde el cielo. Amén. Amén. Porque habían visto señales. Habían visto señales en Jesús. Y dijeron ellos, llegaron a la conclusión: este hombre, estas señales que hace no las puede hacer un hombre cualquiera, sino es que tiene que estar Dios con él para que haga estas cosas. Amén. Amén. Porque eso es algo bien importante. Hermano, hace algo que hace la diferencia también cuando hablamos del evangelio, del verdadero evangelio, es que Dios respalda su palabra. Y escuche Amén, bien, amén. y hay señales que le siguen a los que predicamos el evangelio. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Entonces, si hay algunas cosas que han visto en la iglesia del Señor hoy en día, algunos dicen: ve, Dios está en esa gente, porque fíjate que se sanó fulano. Oraron por fulano y se sanó. Fueron y oraron por alguien y se sanó. Y también hay otros ahí que se fueron, ya se los mandaron al Señor también. Hasta ese poder hay en la iglesia, de mandárselos al Señor ya, ¿verdad? También. Ok. Pero bien, hubieron señales, hay señales, hermanos, que dice la Biblia que le van a seguir a los que creen en su nombre. Amén. ¿No dice así, hermano? Sí. Amén. También en Marcos, ahí está, Marcos 16, Lucas 16 también, Marcos 16. Habla de que estas señales le van a seguir a los que creen. Y el 17, ¿verdad? Dice: Amén. estas señales le van a seguir a quienes? A los que creen. ¿Qué señales? No va a poner Iban a hablar nuevas lenguas, nuevas lenguas, iban a poner las manos sobre los enfermos. sanarían. Que a veces hay alguien que pone manos y hasta se siente como que es un calor, como que lo quema. Aleluya. Amén. No dice la Biblia que nos iba a bautizar con fuego. Sí, le veíamos a orar por los endemoniados. Amén. También. Y se van a ser liberados también. Amén. Eso dice la Biblia. También dice ahí que me darán cosas mortíferas y no les hará daño. Amén. Etcétera, etcétera. Entonces,
El Señor Jesucristo en su ministerio habían señales que las habían visto los fariseos. Que el grupo de los fariseos donde pertenecía Nicodemo habían visto que Jesús hacía señales. Y entonces este hombre dijo, voy de noche, escuche bien, se fue de noche a visitar al maestro. Y le dijo, Rabí, que significa maestro. Le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios. O sea, como que dice, el grupo de nosotros, Amén. sabemos que tú has venido de Dios porque las señales que tú haces, nadie las puede hacer si no está Dios con él. Amén. Amén. O sea que nosotros sabemos que Dios, tú has venido de Dios. Escuche, y el Señor le dijo, no, el Señor no llegó en detalle a decir, bueno, creen en las señales, han llegado a eso. No, el Señor es claro. Cuando hay gente religiosa, con rol religioso, no podemos andar con tantos rodeos de ninguna clase. La gente que es religiosa, a veces le pregunta a usted no por querer saber, sino como querer criticar. ¿Cómo se llama la congregación? ¿Y por qué están cuestionando? Entonces cuando usted le diga, mire, la Biblia dice así, esto tienes que hacer. ¿Ya? Hay gente que le encanta que, ¿cómo se llama? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Está bien, no, está bien pues, pero si quieren aprender. Pero aquel que llegó donde Jesús, no estuvo diciendo el Señor, sí, yo soy Jesús, yo soy el Mesías. No, ¿qué le dijo el Señor? Mira, Nicodemo, De cierto. de cierto te digo que si no naces de nuevo no entras al reino de los cielos. Amén. Amén. Se quedó el hombre Perdido. totalmente perdido, no entendió y era un hombre, un fariseo era un hombre bien estudioso. Entonces le pregunto, maestro, entonces significa que yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre, así, entrar otra vez en el vientre y nacer de nuevo. Y entonces le dice Nicodemo, le dice el Señor a Nicodemo, pero no tú eres un principal aquí, no eres tú maestro del pueblo, de Israel, no eres tú un maestro y no entiendes esto. De cierto te digo, que el que no nazca del agua y del espíritu no entra en el reino de los cielos. ¿Ven? Bendito Dios. Y todo, ahora nosotros entendemos. Yo creo que la mayoría hemos entendido qué cosa es nacer del agua y qué cosa es nacer del espíritu. ¿Ven? Amén. El nuevo nacimiento, ¿qué es lo que tenemos? Lo que todos tenemos que tener. Un nuevo nacimiento. Amén. Tiene que ser del agua y del espíritu. Porque el Señor Jesucristo, recuerden que el Señor Jesucristo, Él lo experimentó. Amén. No podía ningún judío en el tiempo antiguo ministrar las cosas sagradas si no pasaba, ahí en el tabernáculo, si no pasaba por la fuente de bronce que tenía agua. Para un sacerdote, para poder ministrar en el tabernáculo, tenía que pasar primero por el agua. Si alguien no pasaba por ahí, dice la Biblia, que moría. Entonces tenía que cumplirse reglamentariamente, pasar por la fuente de bronce y lavarse. Símbolo, tipo, ¿de qué? Del bautismo para poder entrar y ser ministro en el reino de los cielos. Amén. 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 Entonces cuando viene el Señor Jesucristo, antes de comenzar su ministerio, que fue de 3 años, lo primero que fue, ¿a dónde fue? Fue el bautismo. Fue el bautismo. ¿De quién? De Juan el Bautista. Y recuerde que Juan el Bautista le dice, Señor, yo más bien debo ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces le dice el Señor, deja, porque es necesario que así se cumpla todo. Amén. Amén. Pasa por el agua. Él no tenía necesidad. Recuerda que en la ley él no tenía pecado. Amén. Aún el sacerdote tenía que hacer ese símbolo, siempre practicarlo. Y no exactamente porque tenía pecado. Recuerden que para los pecados se hacía un sacrificio De animal. Pero en el momento para administrar tenía que lavarse con agua. ¿Ok? Esa es la tipología del Nuevo Testamento. El que podía, para poder venir a ser un ministro de la palabra, ya en el Nuevo Testamento tiene que pasar por el bautismo. En el caso del Señor Jesucristo, no necesita ser bautizado por pecado, sino por el hecho de que cumplir el mandato, la figura del Antiguo Testamento. Y obedece. Además, ese mandato del bautismo de Juan no era de hecho de los hombres, era de Dios. Amén. Era un mandato del Señor. Entonces, le dice al Señor, deja que es necesario que así se cumpla toda justicia. Y pasó. Y fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Amén? Pero él decía, ¿por qué él decía, Juan, yo merezco ser bautizado por ti?
porque él le habían dicho, aquel que bautiza con agua, ese es el Mesías. Amén. Ese es el que iba a venir y que iba a bautizar en Espíritu Santo Y fuego. Y fuego. Ok. Amén. Bueno, entonces vamos, el Señor Jesucristo inicia su ministerio después de que es pasado por el agua. Igual nosotros, todo, ahora, ya para nosotros sí, ya lo dijo el Señor y lo dejó establecido. Marcos 16:16. Y que fuéramos a predicar, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Es un mandato. Amén. 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 No hay ni qué discutirle ahí. Eso es lo que dice. Amén. Amén. El que creyere y fuera bautizado usted será salvo. Ahora bien, para que ya ahora en el Nuevo Testamento se tiene que nacer del agua y del Espíritu. Se nace del agua para que ya ahora ya lo del Señor lo dejó para el perdón de los pecados. Lo podemos leer, ¿verdad? En Marcos Amén. 16:16, Hechos 2:38. Amén. Pedro dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para Perdón de los perdón pecados. de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Así que el bautismo, y lo vamos a ver en el libro de los Hechos, ustedes van a seguir leyendo ahí, leyendo los bautismos que se hacen en el Nuevo Testamento, todos para perdón de los pecados y solamente la invocación en el nombre de Jesucristo. Amén. La Iglesia Católica y todas las iglesias que descienden de esos sistemas religiosos hacen una invocación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bautismo que no está respaldado en la Biblia. Amén. 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 Dice Efesios 1:5, ¿verdad? 8:5, 4:5, Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe y un bautismo. Amén. No hay dos ni tres. En la Biblia no encontramos otro bautismo, más que solo uno, Amén. el que practicaron nuestros hermanos apóstoles. Por eso lo dice Efesios 2:20. El fundamento de nosotros debe ser, dice Efesios 2:20, fundamentados en el fundamento de los apóstoles, de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. El fundamento de nosotros en el nombre de Jesús, porque Él dijo que Él iba a venir a revelar su nombre. Amén. En ese nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Y allá es Colosenses 3:16. Dice, 17, todo lo que hagas, sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Recuerdan lo que dice Hechos 4:12. Y en ningún Y en otro. ninguno otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres Bajo el cielo. dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Amén. Entonces, por esa invocación, dijo el profeta Joel, y todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Amén. Sin esa invocación, escuche bien, la invocación, cuando nosotros nos dicen, a nosotros los abogados nos dicen, hay que hacer la invocación del tal artículo, hay que hacer una invocación de hacer una ceremonia, ¿verdad? Cuando vamos a hacer una ceremonia solemne, dice, y eso está establecido en nuestro Código Civil, de que yo debo hacer la invocación de artículo y decir, yo como abogado, cuando caso a alguien, yo, fulano de tal, abogado y notario público, autorizado por la Corte Suprema, yo tengo que hacer esa invocación. Autorizado por la Corte Suprema de Justicia, los declaro marido y mujer y en unión de matrimonio civil. Yo tengo que hacer esa invocación. Ok. Si yo no hago esa invocación, no estoy obedeciendo a los artículos Amén. que nos dice la ley, que hay que hacer las cosas, ¿verdad? Amén. Conforme a ley. Entonces, cuando nosotros hacemos una invocación, dice que hay que invocar ¿qué cosa? El nombre. Si no hago una invocación de un nombre, no hay validez. ¿Ya me entiendes? No hay validez. ¿Y quién te casó a vos? No supe quién es, ni nada. No sé. O sea, es nulo. Aquel acto es nulo. Entonces, si no hay una invocación, como se debe hacer, como se nos ha autorizado en la palabra, es nulo. ¿Me entiendes? Vamos. Lo que han establecido el bautismo de Mateo 28:19. Aleluya. Mateo 28:19 dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Escuche bien, dice, ¿en el nombre de quién? Del Padre. Ah, y verdad que es necesario saber que quién es el nombre del Padre. Amén. Mi hermano, Porque el Padre tiene un nombre. mi hermano es padre. A ver si se entiende. Mi hermano es padre. ¿Se llama padre en la cédula? ¿Ah? Yo soy padre, pero yo tengo un nombre, una identidad. Amén. Amén. Y aquí en mi cédula no sale, en mi cédula no sale que yo me llamo padre.
O si yo voy al registro del estado civil de las personas y voy a solicitar mi partida de nacimiento, ¿cómo aparezco en la partida de nacimiento? ¿Será que padre? ¿Será que saldrá como padre? ¿Ah? ¿Cómo sale? Usted. ¿Ah? Luis Enrique Ok, Chávez. aquí tengo yo mi cédula y en mi cédula dice que mi nombre, mis generales de ley o mi nombre, pues mi identidad es Luis Enrique Chávez Pérez. Ese es mi nombre. Yo no me voy a identificar como padre. ¿Usted se entiende? Tengo un nombre. Y yo soy hijo, ¿verdad? Pero usted llama hijo usted. No se llama hijo. Aleluya. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que es hijo? Existe el espíritu, pero tampoco el espíritu no tiene, su nombre no es espíritu. ¿Se entiende? Todos nosotros tenemos un espíritu de vida, Amén. pero no se llama espíritu. Tiene un nombre. El Espíritu Santo tiene su nombre. El Hijo tiene su nombre. El Padre tiene su nombre. Cuando dice entonces ahí, recuerda que dice el artículo él, que significa singular, dice, bautizándolo en él, singular, no plural. Si fueran varios, si dijera entonces, bautícelo en los nombres. Pero la Biblia es clara, ahí dice, bautizándolo en el nombre singular. Entonces se debe saber que existe un nombre, no varios nombres. Padre, Hijo y Espíritu son funciones o títulos. Amén, hermano. Amén. Su función, él es hijo, pero no se llama hijo. ¿Me entiendes? Tiene un título, pero no es Aleluya. hijo. Él tiene un nombre. Nuestro Señor Jesucristo dijo que revelaría su nombre. ¿Dónde lo dice? Isaías 52:6. Por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente. Amén. Yo daré a conocer Mi nombre. mi nombre. Cuando viene el Señor Jesucristo Aleluya. y va a nacer, Gloria a Dios. pregunto, ¿quién le puso el nombre? ¿Usted sabe? ¿Alguien de ustedes sabe quién le puso el nombre a nuestro Señor Jesucristo cuando iba a nacer? Aleluya. ¿Recuerda usted? ¿No recuerda? A ver, haga memoria, yo sé que sabe. ¿Aquí? ¿Sabe usted quién fue el que le dijo? Christopher, Michael Jackson. ¿Ah? Le va a poner su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Quién le puso el nombre? No lo fueron a buscar, ¿verdad? En el almanaque de Bristol. ¿Recuerdan ustedes a cuánto le pusieron el nombre a ustedes por el almanaque de Bristol? ¿Recuerdan ustedes ese almanaque? ¿Cuándo nació tal día? A mí nació el 3 de noviembre. Vamos a buscar que el nombre Teófilo le sale en el almanaque. A mí yo era Teófilo, hermano. No, me digo, ese nombre no me arruinaron la vida. Pero gracias a Dios que tuve la oportunidad de cambiarme ese nombre. Pero después digo, si era bonito, es griego y significa amado de Dios. Teófilos. Teo, Dios, filos, amor. Amado de Dios. Ese era mi nombre. Me lo cambié. Bueno, pero hay otros nombres tremendos, ¿verdad, hermanos? Que lo han arruinado la vida por andar buscando esos nombres en el almanaque. Pero qué bueno que aquí no es cualquier nombre, porque él dijo que iba a revelar su nombre. ¿Y quién vino a ponerle el nombre del hijo a María? María le hubiera puesto, ¿quién sabe qué nombre le hubiera puesto María? Amén. O como se pusieron los demás, ¿verdad? Moisés, ¿por qué le puso la hija de Faraón fue la que le puso Moisés? Amén. Porque de las aguas, Moisés significa sacado de las aguas. Por eso se le puso a Moisés. Y todos los judíos se les ponían los nombres de acuerdo a una circunstancia. A Jacob, ¿por qué se le puso? Porque era mañoso. Era mañoso. Jacob era un gran mañoso. Suplantador significa Jacob. Y como era mañoso, no, yo no quiero tener a un mañoso, dijo el Señor, le voy a cambiar el nombre. Y le puso Israel, que hasta la fecha, ahí está ese pueblo, que es un hombre, que es un poder, un guerrero de Dios, etcétera, etcétera. Nuestro nombre pudo haber sido feo o nuestra conducta pudo haber sido la más pésima, pero cuando venimos al Señor, nos cambia nuestra vida. Amén. Amén, mi Amén, hermano. amén, amén. Volviendo al caso, volviendo al nombre. Él fue Jesús, que fue el Dios a través de un ángel que le puso un nombre, porque ese era el nombre que iba a ser revelado para nosotros hoy, ser bautizados en ese único nombre que debe ser invocado. Así que si yo digo Padre, no estoy invocando nombre. Amén. Si yo digo Hijo, no invoco nombre. Es nombre, que me dice la Biblia que yo invoque nombre, no un oficio, un título. ¿Me entienden, hermano? Amén.
Entonces, que sí va a ser invocado el nombre es el que debe ser invocado para el perdón de los pecados. Si a mis hermanos los bautizaron chiquitos, a mí me bautizaron cuando era chiquito, eso no vale. Otra cosa, echarle agua, no agarrar al niño. Ven ahí, ven. Agarro un puño de agua y le echo agua, eso no es bautismo. La palabra bautismo, que viene del griego bautizonte, significa sumergir, cubrir, tapar un cuerpo con agua. Eso es bautismo. ¿Qué es bautismo? Cubrir, sepultar, tapar, cubrir todo de agua. Eso es bautismo. Pero que yo agarre y le eche agua así, eso no es bautismo. ¿Se entiende? Por eso hay que bautizarse. Jesucristo se bautizó en el río del Jordán, fue cubierto de agua. Y si yo invoco entonces Padre, nombre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no es ningún nombre. Amén. El nombre está revelado. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Jesucristo, para el perdón de los pecados. Por eso es que solo existe un solo bautismo. Y en el libro de los Hechos usted va a ver esto, va a comprobar, en el libro de los Hechos va a comprobar que todos los bautismos fueron hechos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Dice la Biblia que es el nombre sobre todo nombre. No hay otro nombre. El único nombre que bautiza, que perdona pecado es Jesucristo. Amén, mi hermano. Amén, amén. Por eso es que se bautizó. Gloria al Señor. Amén, amén. Bendito Gloria al sea Dios. Señor Jesús. Amén. Apláudale. Ahora con esto, decir, y algunos no han entendido. Una vez con unos pastores de las asambleas de Dios comencé a decirle. No, un pastor de las asambleas de Dios no sabía que había un rebautizado o personas que habían sido rebautizadas. Mostréme en la Biblia donde alguien se haya rebautizado. Efesios capítulo 19. Hechos capítulo 19. Verso 13. ¿Qué pasó ahí? Estaban bautizados en el bautismo de Juan. Amén. Y no sabían que había Espíritu Santo ellos también. Amén. Y entonces Pablo les dice, ¿y en qué fueron bautizados ustedes? En el bautismo de Juan. No. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero decía al pueblo que tenía que creer en aquel que venía, amén, que era Jesús. Entonces los discípulos, dice la Escritura, y Pablo mandó a bautizarlo en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Me entiendes? O sea, que el que está su bautismo no es correcto. Si se bautizó en los mormones, tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Porque los mormones, ¿cómo bautizan los mormones? En un nombre de un familiar. Si a ella se le murió su papá, y le dicen los mormones con su doctrina que tienen ahí de José Smith, que les hablan más de José Smith que del libro del Mormón, que es lo que está plagado de las doctrinas de José Smith. Y le dice, ¿usted quiere salvar a su papá? Sí. Y más si está todavía melancólica y recordando, ¿verdad? Su papá. ¿Quién no va a recordar a su papá que falleció? Le dice, ¿usted lo puede salvar? Bautícese en el nombre de su papá. Y la llevan y la bautizan en el nombre de su papá para salvarlo. Eso se bautizan por los muertos. Si usted se bautizó como un mormón, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Amén, amén. Si se bautizó con los testigos de Jehová, ¿cómo bautizan los testigos de Jehová? Se bautizan en nombre de su organización, prometiendo fidelidad a la organización de los testigos de Jehová. Así se bautizan ellos. Pero no hacen ninguna invocación. También tienen que bautizarse nuestros hermanos testigos de Jehová, testigos de Jehová. Tienen que bautizarse en el nombre de Jesucristo. Amado testigo de Jehová, para que sea un verdadero testigo, tiene que venir a bautizarse en el nombre de Jesucristo. Amén. Para que sea un verdadero testigo. Amén. Aquí están los verdaderos testigos de Jehová. Aleluya. Amén, amén. No, si no, pues les digo aquí, mire, un testigo de Jehová. Que era nuestro hermano Román. Aquí está bautizado en el nombre, ¿verdad, hermano? Ahora Amén, sí, amén. un verdadero testigo de Jehová. Amén. Aleluya. Y todos aquellos que se bautizaron de cualquier manera, como se hayan bautizado, pero no se invocó el nombre de Jesucristo, tiene que bautizarse en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Amén, hermano. Amén. Que sea el Cristo glorificado. Amén. 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 Damos gracias al Señor por este privilegio que nos permite el Señor en esta hora de bautizar a la familia de mi hermano Armando Palacio. Damos Amén. gracias al Señor por todo ello. Amén. Amén, Que amén. sea el Señor bendiciendo grandemente esta familia
Vamos a orar al Señor para que Dios sea bendiciéndole grandemente. Amén. Les invito a que oremos, hermanos, para que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Amén. Amén, Cierra sus amén. ojos y oremos al Señor. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por permitirnos, Señor, este momento, este privilegio de poder bautizar, Señor, esta familia. Ruego tu bendición. Ruego tu gracia, Señor, para todos ellos. Que seas tú ayudándolos, fortaleciéndose. Y que todo, Señor Jesucristo, lo que de aquí en adelante venga, Señor, sea de una gran bendición para ellos, Señor, porque han buscado primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Yo te doy gracias, a ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Y amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Yondra, Saraí, Palacio, Mayorga. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y que el Señor te llene de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Solamente en Cristo. Solamente en Él la salvación. Sin que en Él no hay otro nombre dado a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Solamente en Cristo. Solamente en Él la salvación. Se encuentra en Él. No hay otro nombre a los hombres. Solamente en Cristo. Solamente en Él. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de la mar. Las aguas del río del Jordán limpiaron la lepra de la mar. Si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Si tú te lavas en las aguas del bautismo, la sangre de Cristo te puede limpiar. Aleluya. Mariela del Socorro Mayorga Hernández. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y el Señor te llene con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias Por los milagros que ha hecho en mí. Yo era ciego, ahora veo la luz. La luz gloriosa que me dio Jesús. Cristo me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado en la noche oscura y en el día de prueba. Jesucristo nunca me desamparará. Bautízate en el nombre. Bautízate en el nombre. Bautízate en el nombre. De mi Dios. Jesucristo es el nombre. Jesucristo es el nombre. Jesucristo es el nombre de mi Dios. en él un músico. Gloria a Dios. La obra para que sea un cantor para Aleluya. el Señor. Amén, amén. Aleluya. No sé si será cierto lo que yo estoy sintiendo, pero yo siento que él sea un músico para cantar así. Bendito Dios. Aunque sea que toque un tambor. Pero él va a tocar, algo va a tocar. Amén. Amén. No va a tocar lo ajeno allá. Palacios Mayor. Yo te bautizo en el nombre de Jesús. Para el perdón de tus Bendito sea el Señor. Amén, gloria a Dios. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. En el nombre de Jesús. Pues para mí lo del mundo se acabó. Aleluya. Armando Palacio Mayorga. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados y el Señor te llene. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesucristo. Vamos al cielo.
seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Seguir a Cristo. No vengo atrás, no vengo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gloria al Señor. Aleluya. Santo. Bendito Dios. A su nombre. Gloria. Sea bendito el nombre. Gloria sea al Señor. Bendito y alabado Yo sea miro el que Señor. Esta familia, su gracia para ellos será de una manera tremenda. Amén, amén. Gente que predicará el nombre del Señor. Amén. Amén. Con mucho celo, con mucho fundamento, con mucha autoridad. Bendito sea el Señor. El testimonio de ellos vendrán muchas almas también. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Gracias Gloria a al Dios. Señor que nos permite haber conocido a este hombre. Amén. Tiene un gran corazón, Sí. un anhelo, Amén. Gloria a Dios. que Dios lo ha llamado y le ha hablado de muchas maneras. Amén. Gloria Amén. a Gloria a Dios. Dios porque pone eso, Señor. Amén. Gloria a Dios. Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer. Amén, amén. Gloria al Señor por la vida de mi hermano Palacio. Amén. Que se entierra el hombre viejo acá y nace un hombre nuevo. Amén. 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 Aleluya. Gloria al Toda la Señor. familia Dios la use de la manera sorprendente para la gloria del Señor. Impacten en el barrio ahí donde ellos viven. Amén, amén. Cuenta que realmente hay un evangelio vivo, un Cristo vivo Amén. que sí Amén. existe y que es real en nuestra vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sea el nombre de Dios glorificado. Amén, amén. Armando Francisco Palacio Girón. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y el Señor te llene. En el nombre de En Jesús. ese Nombre hay poder. En ese nombre hay poder. En el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. En el nombre de Jesús. Soy salvo y bautizado en el nombre de Jesús. Soy salvo y bautizado en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. En ese nombre hay poder, en ese nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Soy salvo y bautizado en el nombre de Jesús. Soy salvo y bautizado en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bendito ¡Santo! Santo es el Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, Jesús, Dios Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre, Padre. Oh, aleluya. Damos tu nombre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y a su nombre. Gloria. Gloria al nombre del Señor. Ayuden ahí, hermano. Es un maravilloso fiesta en el Señor. Dice la Amén, Biblia amén. que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Hemos en estos tiempos, en estos últimos días, hermanos, y ustedes saben desde el año 23 que finalizamos y estos días que hemos seguido, que Dios, hermano, ha añadido a la iglesia Amén, lo que amén. han de ser salvos. Amén. Y seguirá haciéndolo el Señor. Porque predicando el verdadero evangelio del Señor, hermano, Dios respalda su palabra. Amén, amén. Amén, hermano. No la palabra de un hombre, no. Amén. La palabra de Jesucristo. Su Amén. palabra Gloria es la que el a Señor Aleluya. respalda. Amén, amén. Y esto no es de nosotros. Amén. Esto
don de Dios. Amén. Que Dios esté añadiendo a la iglesia lo que antes del sábado. Amén. Simplemente nosotros tenemos que persistir en la oración y Amén. en la predicación de su palabra. Amén. Y Dios sigue añadiendo a la iglesia lo que antes del sábado. Amén. Nos esperan, hermanos, muchas almas más que vengan. Amén, amén, amén. Amén. Que Dios estará sacando diferentes sistemas para al conocimiento de su verdad, que es Jesucristo. Amén. ¿Quién es la verdad? Dijo el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Amén, amén. Nuestros hermanos han venido al Señor, pero por Él, por el Señor Amén. Jesucristo que los ha traído. Amén. Y sigamos orando para que Dios siga añadiendo más. Amén. hermano. Aleluya. Y que, señores, pues, de pronto tengamos aquí un gran grupo de personas más para la gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que sea Cristo glorificado. Hoy tenemos una gran fiesta. Aleluya. Aleluya. Allá, hermanos, en la zona 11 de Ciudad Sandino, Amén. donde se